cronología, quisiera dejar en claro un concepto muy importante y recurrente en el lore de esta franquicia, y ese concepto es el de la palabra Baroque. Sí, que es volverse loco, weón. Pues básicamente, la palabra Baroque refiere a delirios retorcidos. Sí. ¿Qué es esto? Pues básicamente son esos pensamientos o deseos Después hay que jugar, weón, el de Play 2, weón, para que cambie, weón. que campan a sus anchas en nuestras mentes y nos ayudan a lidiar con las dificultades de la vida. Básicamente es El una frío me la pela, idealización imposible el frío de me da cómo el queremos cuerpo. que sean ciertas cosas. Prefiero estar cagado frío, Por estar cagado calor, ejemplo, weón. una persona deprimida y desganada al estar en su puesto de trabajo desearía para sus adentros no tener que trabajar nunca más, y en su lugar, quedarse en la cama todo el día, aunque su razón y la lógica le permitan ver que eso es imposible. Otro concepto que quiero Me la pela explicar la- es el de purificación, ya que toda la materia en este universo está compuesta por data o información, que vendría a ser agua pura. Al ser alguien purificado totalmente y devuelto a su estado base, lo único que queda de esta persona es agua cristalizada, conocida como idea sefira, que contiene además cosas importantes de la información de cada ser vivo. Con esto ya aclarado, comencemos con la cronología. A finales de los 2020s, el señor Miyazaki descubrió una nueva forma de vida esférica nunca antes vista, y propuso un sistema llamado percepción, que iba a ayudar a investigar estas esferas, gracias a la detección de materia y elementos nunca antes vistos que no estaban presentes en la tabla periódica. Se creó una logia de expertos para la investigación de las ¡Oh, tiene un manga! esferas que tomó el nombre de Coriel. Los científicos observaron que estas Qué loco. esferas absorbían la materia circundante y corregían sus distorsiones antes de volverla a lanzar al exterior. Pero estas esferas de sentido no eran más que el sistema nervioso de una entidad mucho más grande. Usando el sistema de percepción descubrieron unas coordenadas donde parecía estar la fuente de las esferas. En el mar japonés, cerca de una costa. Con apoyo del gobierno y de una empresa privada, fue que construyeron una isla artificial donde apuntaban las coordenadas. Al terminarla, empezaron a cavar hasta que encontraron la fuente de las esferas. La What humanidad the se fuck? había encontrado con Dios, una masa de carne silenciosa que creó el mundo y lo preserva corrigiendo las distorsiones que crecen dentro de la información que lo comprende con su sensorio, es decir, las esferas de sentido. La información que conforma el mundo vendría a ser el agua, por eso la materia al ser purificada Los y japoneses son devuelta hijos de puta que por más productos sacaron usando la religión cristiana, weón. Y puta que lo hacen bien a su totalmente, forma weón. base, se muestra como agua Saben, cristalizada. saben cómo deformarla, weón, para que sea A interesante. eso se le llama idea sefira y viene a ser también algo así como la esencia o el núcleo de una persona. Esos cristales culeados, weón, que nos dan cuando matan gente, weón, esa weón son la idea Séfira, weón. Entre los investigadores destaca el nombre de Tenjou Kyushiro, quien trabajó para construir esferas de sentido artificiales, mediante las cuales, se teorizaba, las personas podrían vertir su información, agua, idea sefira o como quieran decirle, en el sistema nervioso de Dios, ya sea para comunicarse con la silenciosa entidad o para que la misma corrija su información. De todas formas, el intento del arcángel de conectarse al sensorio de la todopoderosa masa de carne fracasó, pero entró en contacto con la mente de Dios, escuchó su voz y esto lo volvió loco, dejándolo a merced de sus delirios retorcidos. Buenas noches, chileno huequereque. Grande Zack por los 25 meses. ¿Qué? Muy duro, weón. Dejándolo a merced de su Baroque. Dio una super CPU disco duro, weón. Sí, como en. Como en el Deus Ex, weón. Carajo, el reino está en la mierda, si tan solo se pudiera hacer algo, qué lástima. No tenías magia de tiempo. Podrías, no sé, revertir el tiempo. Y arruinar las muertes del arco. Murieron cerca del 80% de nuestros caballeros. Pic Fiction. ¡Pic! Tales entre ellos. Bof. Cuánta profundidad. Toda la Orden de los Leones fue asesinada. Chats. El reino está suspendido a kilómetros de altura. Sí. Y caerá matando a todos cuando el efecto gravitacional de los remanentes de Lucius desaparezcan. Se volvió Seinen. ¡Se volvió Seinen! Ahora si me disculpan, voy a quedarme quieto y esperar a que se acabe mi poca energía vital, que perfectamente podría convertir en poder mágico para salvar a todos. Recuerden, en la guerra debe haber muertes, bro. Chao. Carajo. Recuerden.
Recuerden. La gente. Hay consecuencia, weón. Tenjo cedió a sus deseos reprimidos de consecuencias alcanzar la existen. pureza, de deshacerse de todo lo que consideraba enfermo, retorcido o impuro en el mundo. Él consideraba que aún con la purificación de Dios el mundo seguía siendo imperfecto, por lo cual fantaseaba con Ah, sí, esa ala son una falsa, weón. Como dato extra, weón. Los weones con alas no tienen alas, son una falsa, weón. Son seres humanos normales. reemplazar a Dios. Para hacer esto, primero tendría que convencer al resto de investigadores. ¿De dónde las de que sacan? se- Pues se las hacen, ¿no? ¿Entendés, weón? Se las crean. Como las que encontré en el juego, botá, weón. Y ya que los argentinos andan comiendo verga de burro, weón. Sí, weón. Los tiene. Está cagada la economía, weón. Sería una buena idea matarlo. Al darse cuenta que Tan la voz cagao, de Dios weón. tenía la capacidad de dejar a las personas susceptibles a sus barouks, grabó y procesó la voz del creador en un archivo de audio que llamaría Melodía Tarantela, y con este audio, empezaría a lavarle el cerebro a quienes investigaban y protegían a Dios, logrando una unidad de pensamiento que haría que los Coriel, ¡Qué genial, el ¿no? gobierno y la corporación se volvieron una sola entidad llamada, la Orden Religiosa de Malkut. Los Coriel seguían siendo Malkut. la cabeza de la orden, Malkut. pero ahora la figura del arcángel había alcanzado una importancia aún mayor que la de los Coriel para los enloquecidos adeptos, los cuales empezaron a vestir alas de ángel falsas debido a su delirio de proteger a Dios. Algo importante para más adelante es mencionar Redón. que el arcángel contaba con misioneros que hacían llegar la melodía tarantela a distintos candidatos para convencerlos Tarantula, weón. La melodía tarantula, weón. de entrar a la orden de Malkut. El arcángel ocupaba su tiempo creando un mazo de cartas del tarot, las cuales contenían información retorcida y delirante, relacionada con una forma específica de ver el mundo gracias a un baroque en específico. Estas mismas contenían ilustraciones que coinciden con los enemigos del juego. Al poner estas cartas en las esferas de sentido, Dios generaba todavía más esferas, en un intento de paliar la cantidad de distorsión de las cartas, siendo vertida directamente en el sistema nervioso del preservador. El arcángel se dio cuenta de que de esa ¿Hay forma tarot del juego? Debería, ¿no? Espérate. Baroque. Tarot. No parece, weón. Baroque, the best PS1 PlayStation Japanese Language Game. Mentira, weón. No es el mejor, pero está bueno, weón. solo podría distorsionar el mundo muy de a poco, aunque sí causó que más personas entraran en contacto con las esferas que Eso se no es necesario hacer multiplicaban, eso. ¿Qué es eso, cayendo weón? de esta forma más De mi personas a merced de pico. sus Mi barouks. pico. En este punto es que se acuña popularmente el término barouk, ya que, ante la creciente ola de asesinatos y suicidios perpetrados por gente delirante, ¿Comiste? Estáis chistoso, reconchitumare. Estáis chistoso, hermano. Puta que eres chistoso, hermano. A acostarse. un psicólogo fue entrevistado y cuestionado acerca de si esto tendría que ver con una enfermedad mental, a lo cual él respondió que no, que simplemente era gente cediendo a sus delirios más absurdos y glorificándolos por encima de la vida, trazando un paralelismo entre la extravagancia en la forma de actuar y pensar de los asesinos y la del estilo de arte barroco. Los planes del arcángel de matar y reemplazar a Dios colisionaban con los del resto El de la barroco, orden, weón. quienes buscaban protegerlo. Además, Barroque. para suceder a Barroco. Dios en el trono de la ¿Barroco? creación debía obtener sus poderes, es decir, Barroco. purificarlo para obtener su idea sefira, lo cual le era El juego en imposible. español se llama Barroco. Lo cual suena bacán, ¿no? weón? En español se llamaría Barroco, weón. Ya que Dios era la ¿No? única entidad capaz de usar el poder de purificación. Por lo cual, buscando la forma tanto de hacer que la orden se opusiera a Dios como así la forma de purificarlo, se encontró con que él mismo poseía algo parecido a una hormona del dolor, la cual le advertía mediante las esferas de sentido sobre cualquier distorsión para poderla corregir. Aquí es cuando entra en escena la doctora Angelicus, una investigadora que había desarrollado sentimientos Lástima que por nunca el volveremos a tener algo así, porque Square eso lo olvidó de chupar el pico Final Fantasy, arcángel, weón. esto último siendo la razón por la que se subordinó a sus órdenes. El arcángel Los barrocos eran los que tocaban a los niños o los que los distribuyen.
a Jeffrey Él Epstein. la puso a trabajar a ella y a otro investigador en la extracción de la hormona de dolor de Dios. Al extraer el dolor de Dios, cultivaron esa hormona en un ambiente líquido llamado cultivation fluid. De ese líquido empezaron a nacer pequeños bebés alados denominados littles, que eran la representación del dolor de Dios. Ah, sí, esas cosas son las que te meten en medio escriben al principio del juego, weón. Estos littles fueron introducidos como munición en un rifle creado por la doctora Angelica. ¿Qué? ¿Disparar niños? ¿Cómo iba a purificar el arcángel a Dios con el rifle? Pues fácil, ya que al ser Dios incapaz de sentir dolor por su cuenta, todo el sufrimiento se canalizaba a través de los littles, es decir que cuando una bala del rifle alcanzaba a su objetivo, Dios sentía una distorsión proveniente del mismo y lo purificaba inmediatamente. El arcángel creía que Dios se autopurificaría en caso de dispararle con el rifle. Esta ¿Qué? el arcángel tenía todo para purificar a Dios, ahora solo tenía que hacerle creer al resto de la orden que Dios se había vuelto loco, acelerando el proceso de distorsión con sus cartas del tarot, cuya distorsión ya no era purificada por el anestesiado creador. Esto causó que cada vez más gente se vuelva Baroque, algunos hasta el punto de presentar alguna deformación física en base a su delirio. Por ejemplo, el investigador que creó el Cultivation Fluid y trabajó con la doctora Angelicus bajo las órdenes del arcángel, quien estaba atormentado por su error y deseaba no tener que afrontarlo nunca, lo cual hizo que le crezca el cuello, como una forma de solo ver las cosas por encima en vez de afrontarlas. ¡Ah! Ese es el long neck, weón. Duro, weón. ¿Cómo hacer mandanga usando Maicena y Script? Ay, no, hola, gente de YouTube. Soy Jerry. ¡Hace 3 horas! Y nada, hoy les voy a enseñar a cómo hacer mandanga con Maicena y JavaScript, loco. Esta es una sugerencia que me dio no sé, un boludo acá de... ¿Para cuándo tutorial de cómo hacer marihuana con Maicena y JavaScript? Otras personas se Muy bueno, entregaban muy tanto bueno. a sus Baroques que Dios directamente Hermano, la mea miniatura, weón. dejaba de verlos como humanos y corregía su información basándose en las cartas del tarot, naciendo de esta forma las monstruosas criaturas conocidas como metaveins o grotesques. En este contexto, Y recuerden, chat, este juego está hecho por Atlus, weón. Bueno, el de Play 2. El de Play 2 está hecho por Atlus, weón. de desolación, terremotos, grotesques y baroques a caballo de una distorsión galopante, el arcángel tenía todo para convencer a la orden de purificar a Dios, pero no contaba con la audacia de uno de sus candidatos a entrar a la orden. Aquí entra nuestro primer protagonista, Kitsune. Kitsune es un vendedor de baroques, lo cual suena raro, pero todo tiene un contexto y una explicación. Con el auge del término Baroque y la creciente cantidad de personas perdiendo la cabeza al hacer contacto con las esferas de sentido, también habían personas que no tenían quizás la suficiente creatividad o lo que sea como para manifestar sus No delirios puede en un ser Baroque, teatro, por no hay lo cual grupeo como nacieron los mecánica. vendedores de Baroques, ¿Verdad? escritores que analizaban a la persona Debe ser mentira, y sus entonces, delirios y le escribían un Baroque a la medida. No tengo cabros chicos este juego, weón. No hay niñas. No hay menorcitas, weón. Este arco forma parte de Baroque Syndrome, que es una lectura muy interesante cuyos detalles no quiero revelar, así que lo resumiré bastante. A la oficina de Kitsune llega un chico llamado Fumi que le entrega un disco con la melodía Tarantela. Kitsune se la lleva a un amigo hacker llamado Suzume, quien la escucha con auriculares y se vuelve loco. Al poco tiempo Suzume desaparece y Kitsune entra en contacto con Ruby, una chica de 15 años que le cuenta ¡Ahí está, cosas mira, que weón! Ahí están las menores, weón. Listo, weón. Efectivamente, Atlus. él no sabía, como la existencia de los grotesques que recién comenzaban a aparecer. Por esta razón decide que es una buena idea hacerle caso. Más tarde descubre en la computadora de Suzume que su amigo había sido capturado por la orden de Malkuth. Ruby y Fumi lo incitan a ir Malkuth. hacia la isla en la que estaba el resto de la orden e ingresar a una tal neurotorre para reproducir la melodía Tarantela en su interior. Al llegar consiguen zafarse de los adeptos y entrar en la imponente neurotorre, una edificación que representa el sistema nervioso de Dios, ya que en ella se encuentran tanto la silenciosa masa de carne divina como su esférico sistema nervioso. Para resumir bastante lo que pasa aquí, Kitsune es perseguido en el interior de la torre por el Core y el número 12, quien lo acorrala y al saber que Kitsune quería reproducir la melodía, le pica la curiosidad y le pide el disco para reproducirla.
Al escuchar la What the fuck? melodía tarantela por segunda vez, el Coriel número 12, es decir, el protagonista del videojuego, vuelve a su estado natural de antes de haber escuchado la melodía por primera vez, ¿Qué? caso contrario para Kitsune, quien se vuelve Baroque al escucharla, y también para Funmi y Ruby, quienes sufren el mismo destino. Abro un pequeño paréntesis para aclarar rápidamente que tanto Ruby como Funmi ya se conocían y por alguna razón pudieron volver a escuchar la melodía tarantela. Al estar libres de sus efectos, pretendieron reclutar a Kitsune solo para que los ayude a liberar a los Coriel del control de la melodía. Luego de escuchar la melodía tarantela, el Coriel número 12 hace que el resto de Coriels la escuchen nuevamente, liberándolos del sinsentido del arcángel. ¿Qué? Al volver en sí mismos, los Coriel sospechan de las intenciones del arcángel y a sus espaldas idean una forma de comunicarse con Dios para que les pueda decir qué pasa. De esta forma idean la fusión Dabar. La fusión Dabar era, básicamente, fusionar a Dios con un humano, para que pueda hablar mediante él mismo. El candidato perfecto para este papel era el Coriel número 12. De niño tenía un hermano gemelo pegado a su cuerpo, es decir, eran siameses, pero solo el Coriel número 12 tenía corazón, por lo cual uno de los dos debía morir para que el otro haga una vida plena. Nuestro protagonista no tenía mucha motivación para vivir y se sentía el asesino de su hermano, por ende, no tenía problema en darle su cuerpo y voz a Dios. Los Coriel se escabulleron en la habitación de Dios y What the comenzaron la fuck? fusión, sin embargo fueron descubiertos. El arcángel mandó a confinar a todos los Coriel en ataúdes y separó a número 12 y a Dios Todo a mitad de la gasón. fusión, lo cual enfureció tanto a Dios Culeado que hubiera causó puesto los PNG de los PJ, weón, para hacer como, mira, SS, ¿me el entendí? fenómeno conocido como la gran ola de calor, un cataclismo que devastó el mundo y que además aceleró Eso, weón, eso, weón. Eso es la evolución del juego, lo que pasó, weón. El mundo fue a la mierda. enormemente el proceso de distorsión. De hecho, un El dato mundo se fue a la mierda, interesante weón. es que por ese momento en el que las mentes de Dios y de número 12 estuvieron conectadas, luego de la ola del calor aparecieron muchas personas unidas la una a la otra, como resultado del Baroque del protagonista de haber permanecido unido a su hermano. Sin embargo, lo más importante es que al ser divididos Dios y el Coriel 12, este último obtuvo la habilidad de purificación de Dios y perdió la voz, mientras que la divinidad que alguna vez fue una inmóvil masa de carne ahora tenía el aspecto y la voz de una mujer. Esto se teoriza que se debe a cierto conflicto del protagonista con su género o algo así. De El protagonista es trans. hecho, en el anuncio del primer juego en Ujú. Japón la voz de Coriel 12 es hecha por una mujer. Además, Kazunari Yonemitsu, padre del juego, admitió en varias entrevistas que muchos personajes son de género indefinido, pero bueno, son solo datos de color. Luego de la gran ola de calor, el arcángel terminó empalado en una esfera de sentido al final de la torre, pero por alguna razón medio fumada este podía ¿Cuánto que juego la que no transmitir acabé, weón? Ahora falta el True Ending nomás. ¿Qué querés, weón? Puta, es pura weón, weón, no. Preguntáis pura weón, ¿qué querés, imagen weón? hacia afuera mediante otras esferas de sentido. Según el manga, esto se puede deber a que el arcángel tiene un control privilegiado sobre las esferas artificiales, pero bueno, no voy a ahondar en eso. La cuestión es que debido a la habilidad de El purificación chat es un reflejo del streamer. Vamos, picado, picado. ¿Cómo se llama el juego? Baroque. del Coriel Baroque. número 12, el arcángel Baroque. ordenó que sea clonado infinidad de veces Ay, para ay. poder manipularlo y Por eso, weón, pues esa weón cuando nos morimos revivimos, weón, pues somos clones, que weón. purifique a Dios. Esto sería Somos clones del weón original para purificar a Dios, weón. posible ya que el prota perdió sus recuerdos junto con su mente al ser separado de Dios, quien ahora tiene los recuerdos de Coriel 12. Además de esto, Dios creó dos entidades para recuperar la habilidad de purificación y la hormona del dolor. Estas son Eliza y Alice. El arcángel convenció a Coriel 12 de que el mundo estaba así por su culpa y que la única forma de arrepentirse de su pecado era ingresar a la Neurotorre y purificar al Dios absoluto. La cuestión es que, para no hacerla tan larga, al entrar en la torre el prota conoce a Eliza quien le pide agua pura. Para conseguirla debe entrar al laboratorio donde están sus clones y purificarlos para obtener su propia idea Sefira con la habilidad de purificación. Al conseguir su idea Sefira el prota se la entrega a Eliza quien ahora purifica todas las esferas de sentido. Más tarde se encuentra con la doctora Angelicus, quien le pide el rifle y le encarga la misión de purificar a los Littles que están en un laboratorio pisos más abajo. Al purificarlos obtiene su idea Sefira junto con la hormona del dolor, se la entrega a Alice y ya con esto tanto Alice como Eliza tienen lo que Dios buscaba.
Ahora Cor y el 12 baja hasta el último piso donde se encuentra al arcángel empalado en la esfera de sentido, este le pide que entre en la esfera y al hacerlo se encuentra con Dios, el arcángel pretende que número 12 le dispare y la purifique pero en vez de eso se le acerca y la abraza, en eso llegan Alice y Eliza quienes le devuelven el dolor y la purificación a Dios. Juntos deciden que lo mejor no es reiniciar el mundo, entienden que pretender un mundo perfecto cuando éste se enfrenta constantemente a retorsiones e imperfecciones, es un delirio distorsionado en sí, por lo cual frenan la distorsión y devuelven la purificación, pero dejan el mundo tal cual está en lugar de reiniciarlo. Eso fue todo, la verdad es una historia muy buena, mi única crítica. Básicamente, el mundo una mierda, pero podría ser lo menos. Por eso, el final 1 básicamente que el weón mata a la diosa, a Dios, weón, se junta de nuevo con Dios, weón, y hace un mundo nuevo. Es como el final bueno, ¿entendí? O sea, es como el final neutro. Después está el final cuando la abrazáis y el weón se mata para seguir con el loop. Y después está este que es el secreto, weón, que es como el true ending. Sería que muchas cosas importantes se muestran por fuera. Dios se volvió trans. Dios se volvió trans, weón. Dios se volvió trans.